Nintendo es una empresa que suele desarrollar sus propios juegos, pero de vez en cuando también funciona como distribuidor para diversos títulos. Uno de estos curiosos casos fue Another Code 2 Memories y Another Code R, A Journey into the Lost Memories. Ambos títulos fueron joyas ocultas del Nintendo DS y Nintendo Wii respectivamente. Ahora, 19 años después del lanzamiento del primer juego, la saga Another Code recibe un remake en la forma de Another Code Recollection. ¿Vale la pena jugarlo? Conoce a Ashley Mizuki Robbins. Este título nos presenta la historia de Another Code 2 Memories y su secuela. En el primer juego, Ashley Mizuki Robbins es una niña de 13 años que vive en Seattle con su tía, ya que sus papás fallecieron de una manera misteriosa. Un día Ashley recibe un paquete que contiene una carta de cumpleaños de parte de su padre que contiene un mensaje importante para su hija. Aparentemente, su padre sigue vivo y se encuentra en la isla Blood Edward. Entonces Ashley junto a su tía van a la misteriosa isla para reencontrarse con Richard Robbins. Obviamente no todo será tan sencillo y poco a poco iremos descubriendo los secretos de este lugar, así como qué fue lo que le pasó a los papás de Ashley y qué es lo que puede hacer el misterioso dispositivo conocido como DAS. La secuela nos lleva a una nueva ubicación en donde Richard nos envía un dispositivo DAS mejorado y quiere establecer un lazo más fuerte con Ashley. Al igual que la primera entrega, esto nos lleva a una aventura interesante a través de una ubicación con muchos secretos por revelarnos, y ahora conoceremos más detalles de la mamá de Ashley. Ambas historias son entretenidas de principio a fin y son la atracción principal de los títulos. En este caso, no te tienes que preocupar en qué orden jugarlos, ya que esta edición te obligará a comenzar con Another Code 2 Memories. El juego cuenta con actores de voz en inglés y en japonés, mientras que el español está incluido en subtítulos únicamente. Un detalle que puedes esperar es que a veces cuando eliges diferentes objetos puede haber un exceso de ruidos de intriga, lo cual puede ser un poco molesto. Por último, se hicieron pequeños ajustes dentro de la narrativa. Si no jugaste los originales, no lo notarás, pero son cambios positivos. Resolviendo el misterio. Como ya mencionamos, este título es completamente centrado dentro de su historia, por lo cual la jugabilidad viene como algo adicional. Al igual que otros juegos point and click, deberás interactuar con diversos personajes y explorar tu entorno para encontrar pistas y gradualmente ir resolviendo los misterios que se te presentan. En caso de estar perdido, el juego cuenta con diferentes tips para ayudarte a proceder. Esto es algo opcional, pero nosotros te recomendamos solo usarlos en caso de estar desesperado, ya que te apunta demasiado en la dirección correcta. Dentro de toda la interacción que haces dentro del juego, también cuentas con diversos rompecabezas de calidad variante. Algunos te obligan a usar los incómodos controles gyro para llegar a la solución, mientras que otros simplemente sí utilizan los controles del Nintendo Switch de maneras creativas. Hay rompecabezas buenos y malos, pero un factor en común es que no tienen tanta complejidad, por lo que los pasarás relativamente rápido. Otro detalle que vale la pena mencionar es que las opciones default de la cámara se sienten extremadamente lentas, pero esto puede ser ajustado en las opciones. Uno de los problemas principales del juego es que el movimiento se puede sentir demasiado lento en ciertos momentos, a pesar de que hagas diversos ajustes. La mejor manera de disfrutar el título es tomándote tu tiempo con el juego para ir descubriendo las pistas y conectando los puntos. Resolver estos misterios que se te complicaban puede ser una experiencia satisfactoria. Nosotros hacemos énfasis en no utilizar herramientas de ayuda a menos de que sea extremadamente necesario, ya que esto hace que el juego se facilite demasiado. En cuestiones de jugabilidad, si no eres fanático de los point and click, Another Point Recollection tampoco será para ti. Presentación mejorada. Uno de los cambios más notorios con estos remakes son las mejoras visuales. Si bien se puede notar una producción de menor presupuesto con los escenarios, existe mucha atención a los personajes. Estos detalles son enmascarados con una dirección artística bastante bonita, que combina colores pastel con visuales estilo anime muy lindos. En modo portátil se ve todavía mejor, ya que ayuda a enmascarar algunas de las texturas de baja resolución del fondo. La mayor mejora está dentro de los personajes. El modelo de Ashley es el que recibe la mayor cantidad de cambios y la atención a detalle es sólida, desde las texturas hasta las animaciones. Esta versión de Ashley es expresiva y muy encantadora. Otros detalles que vale la pena mencionar es que el cambio más drástico es con Another Code Trace Memory. Esto se debe a que la isla completa fue hecha desde cero, y el cambio de una vista isométrica a un mapa completo en 3D es algo que se ejecutó bastante bien. En cuestiones de rendimiento, el juego corre decente, y no sufrimos de bugs o glitches a lo largo de nuestra experiencia. La banda sonora es sutil, pero ayuda a ambientar el juego de manera adecuada. En general, no es el juego con la mejor presentación disponible dentro del catálogo de la consola Nintendo, pero cumple bien. La calificación es de 7.5. Another Code Recollection es una nueva oportunidad de probar dos juegos interesantes distribuidos por Nintendo para una audiencia más de nicho. Si bien la producción es más modesta, la realidad es que se nota que fue un remake hecho con mucho amor a los juegos originales. Agrégale esto una buena historia con algunos cambios en la narrativa y tienes un título bastante interesante, aunque sus rompecabezas no sean los mejores y se sienta un poco lento. Si eres fanático de los juegos point and click, estos remakes serán una nueva adición bienvenida a tu colección.